Hablamos del tránsito en la ciudad de Buenos Aires, hablamos de los cambios que se vienen porque hace aproximadamente una semana te contaba que algo así como 17 avenidas son las que tendrán cambios para aliviar la congestión que se da en determinados momentos, especialmente en hora pico y en momentos donde, por ejemplo, los chicos salen o entran de la escuela. Vamos a hablar con Pablo Bereciartúa, que es ministro de Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, ministro? Buen día. Eduardo Bataglia, aquí en Millennium. Hola Eduardo, muy buenos días, gracias por el llamado. Gracias por tu tiempo. Pablo, ¿cómo nace esta idea de modificar algunas avenidas, la circulación en algunas avenidas, y cuánto se planificó esto que se va a poner en marcha y de qué manera? Mira, es un trabajo de los últimos meses que concluye con una iniciativa que le llamamos Avenidas Porteñas y que tiene como eje la idea de que los barrios en la ciudad de Buenos Aires y la verdad en todas las ciudades del mundo tienen cada vez más protagonismo en términos de cómo funcionan las ciudades. Se habla muchas veces de la ciudad de 15 minutos o de la ciudad que tiene que tener más de un centro y muchos de ellos son los barrios. Y esos centros en los barrios dependen mucho de las avenidas. Las avenidas organizan los barrios. Buenos Aires es una ciudad de grandes avenidas, avenidas con mucha personalidad, avenidas importantes. Muchas de ellas están en el Bajo, que todos conocemos, pero hay varias de las avenidas que tomamos como ejemplo que están en los barrios. Por ejemplo, te pongo como ejemplo Pedro Goyena, ¿no? Ujú. O sea que este en Caballito, este plan que se pone en marcha ahora, del cual ya se hicieron algunas licitaciones, es un plan que bajo el nombre Avenidas Porteñas lo que va a buscar es ordenar esas avenidas, ordenar la movilidad en esas avenidas, los servicios públicos y sobre todo jerarquizarlas para que ese orden, ese mejor funcionamiento impacte en la vida de los barrios y genere también no solo la inversión pública que va a representar el Plan Avenidas Porteñas, sino también la inversión privada. Y tenemos un ejemplo muy exitoso en la ciudad de Buenos Aires que lo hemos tomado como aprendizaje, que es la Avenida Patricios en el sur. Tal vez Ujú. algunos de ustedes la tengan Sí, presente de los que claro. nos escuchan. La Avenida Patricios es una avenida emblemática también de la ciudad que estaba muy mal hace unos 15 años atrás. El gobierno de la ciudad hizo un plan que lo tomamos como ejemplo porque nos ha permitido en los últimos 10 años, una vez que se niveló esa avenida, que se ordenaron los servicios públicos, que se la arboló, que se le puso un bulevar, esa avenida se transformó en un centro para ese barrio y también a lo largo de los años nos ha permitido ver las grandes ventajas que eso representó en términos de inversión privada, de generación de empleo, de actividad comercial y en general, te diría, de un bienestar de una ciudad que es más equilibrada en su territorio. Y si O sea, el, querés, el- el mejoramiento, la puesta en valor de avenidas y en el ordenamiento del tránsito trae aparejado indirectamente la generación de puestos de trabajo. exactamente, si tomamos el ejemplo de la Avenida Patricios, que es el que hemos puesto para las 17 avenidas que recién mencionabas, que ahora algunas de ellas si querés te las menciono porque en algunas ya van a empezar las obras. Una de Ujú. las primeras que va a empezar es Avenida Independencia, una avenida importante de la ciudad que en algunos tramos está muy degradada, en malas condiciones y la vamos a poner en valor. Pero si tomamos el ejemplo de la Avenida Patricios en los últimos 10 años, este plan nos ha permitido generar en el orden de 6.000 metros cuadrados nuevos de espacio público por kilómetro, por cada 10 cuadras. También esta intervención nos permite bajar la temperatura, que es un tema central por las olas de calor, las bajas en orden de 3 grados, eso mejora muchísimo la calidad de vida en esos barrios. También nos ha permitido retener las lluvias, que es un tema central frente a las tormentas extremas, ni hablar las que estamos viendo muy tristemente en estos momentos. Y también nos permite eso revalorizar el sector privado. En el caso de la Avenida Patricios ha habido casi un 300% de incremento en el valor comercial del metro cuadrado en el eje de la avenida debido a las mejoras que hicimos en la avenida. Así que esto, la generación de empleo del orden de 20 puestos de trabajo, son 25 puestos de trabajo, estoy hablando cada 10 cuadras, y un incremento del orden del 5% por año,
son algunos de los beneficios que vamos a tener. Y cuando ves cómo son los proyectos, bueno, vamos a ensanchar las esquinas, vamos a ordenar la posición de los cestos de residuos, vamos a ordenar el estacionamiento, en algunos tramos a quitar estacionamiento en las avenidas. En las avenidas que son anchas vamos a incluir bulevares. Bueno, esto nos va a permitir que avenidas importantes de la ciudad de Buenos Aires, como puede ser la Avenida Independencia que recién te mencionaba, la Avenida Caseros, la Avenida Pérez Galdós, la Avenida Fernández de la Cruz, la Avenida Boedo, la Avenida San Juan, la Avenida Directorio, todas ellas están en la lista de intervenciones que vamos a ir viendo en los próximos meses. Ujú. En cuanto escuchaba a algunos vecinos que decían, bueno, pero va a haber menos lugares para estacionar. Sí, pero también estos cambios, todas las ciudades tienden a desalentar el uso del automóvil, pero estos cambios también hacen que el tránsito sea más fluido, ¿no? Uno de los ejemplos es lo que ocurrió con el Metrobús de la 9 de julio, que era resistido en un comienzo y que después provocó que el que lo atravesaba todos los días tuviera una economía de 15 o 20 minutos en cuanto a la utilización, ¿no?, de esa traza. Sí, este plan que tiene ese foco, que es el plan de avenidas, va muy en línea con lo que decís, porque desde la ciudad, como sabés, y lo hemos anunciado, también se está poniendo en marcha un plan integral de movilidad. Las avenidas porteñas son una parte de eso, pero vamos también a poner en marcha una nueva línea de subte, que es la línea F, y dos líneas transversales eléctricas, la transversal 1 y la transversal 2, que pasan por el centro de la ciudad y por el oeste de la ciudad, en dirección norte-sur, por Caballito y por Flores, para darte una idea, y van a estar atravesando estas avenidas. Generar que la ciudad se mueva, que la ciudad sea fácil moverte, es central para la vida de la ciudad, porque hace a que vos priorices y, digamos, y puedas acceder a a distintas ofertas que te da la ciudad en términos de educación, trabajo, salud. Así que como bien decís, y por eso lo tenemos medido en algunos casos, que son algunas avenidas como la Avenida Patricios, que las hemos seguido en detalle, ya sabemos que por hacer estas intervenciones vamos a ver en los próximos años mejoras importantes y sobre todo con el protagonismo del sector privado. ¿Te puedo preguntar algo acerca del transporte? Porque el anuncio de la línea F genera mucha ansiedad, inquietud de la gente por conocer detalles, pero son proyectos que las grandes ciudades los tienen que elaborar muy minuciosamente y explicar a la gente que son a largo plazo, ¿no? Es una obra de ¿cuántos años? Ya, la línea F en su conjunto es una obra de una inversión estimada de 2.000 millones de dólares. Para tener idea de lo que estamos hablando, yo diría que hoy no hay ninguna obra en el país que tenga ese monto, para que veamos de qué se trata. Y el primer tramo, que es el tramo que vamos a estar licitando este año, es más o menos la mitad, del orden de 1.100 millones de dólares. Es un tramo que va a ir desde Barracas hasta Recoleta y que va a permitir que la línea F, que es una línea que arranca en una estación que va a ser la estación Bransen en Barracas, pero pasa por puntos clave de la movilidad de la ciudad, como son Constitución, que es el centro de transbordo más importante no solo de la ciudad, sino del área metropolitana, y luego subiendo por la avenida Garay va a doblar y va a recorrer toda la avenida Entre Ríos y la avenida Callao, cruzando de esa manera todas las líneas radiales que tenemos de subte. Ese impacto, esa inversión, es una inversión muy grande que solo la podemos hacer también, y eso lo quiero destacar, porque vemos que la economía de la Argentina empieza a mejorar, ha mejorado. Es imposible acá o en cualquier lugar del mundo hacer inversiones de esta magnitud con los niveles de inflación que hemos tenido, como todos sabemos muy altos, 200% de inflación hace solo un par de años atrás. Son imposibles para hacer este tipo de inversiones, pero también es necesario para poder hacerlas ser creíbles, ¿no? La ciudad de Buenos Aires cerró el año 2024 con 3,9% de superávit, es decir, es una ciudad que está bien administrada de manera seria, y eso hace que podamos estar planificando esta licitación que se va a hacer en estos próximos meses, y que sepamos que en este contexto, y esperando que la economía argentina vaya bien, podemos tener éxito en términos de financiamiento y en términos de participación por parte de las empresas que tienen que llevar adelante esta inversión. Desde el gobierno de la ciudad creo que hay que destacar la definición política del jefe de gobierno, Jorge Macri, porque esta es una decisión de fondo
que implica un gran compromiso y aparte la asignación de una cuota presupuestaria muy alta, así que quiero destacar esa definición hecha por parte del jefe de gobierno, y también lo podemos hacer porque hay equipos técnicos que han venido trabajando, como bien decís, en un proyecto muy complejo y lo tenemos como para poder licitarlo, ¿no? Ujú. La última, a nivel infraestructura, la ciudad, en función de lo que soñás para la ciudad de Buenos Aires, en qué escala está de 1 a 10? Digo, por lo Mira, que la hay ciudad de Buenos Aires, planificado y por lo que puede ir surgiendo, ¿no? te voy a En la decir función dos cosas pública. que creo que son ciertas las dos. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad extraordinaria, comparable con las mejores ciudades del mundo, te diría, en términos de la vida que ofrece, la cantidad de actividades que hay en la ciudad de Buenos Aires. A mí me pasa cada vez que viajo que al poquito de conocer ciudades, algunas muy importantes en el mundo, empiezo a extrañar cosas de Buenos Aires y me doy cuenta de lo increíble que es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En términos de su vida, en términos como te decía antes, de la historia que tiene, la identidad que tiene y el funcionamiento. Pero tenemos que ser conscientes, y esta es la segunda idea que comparto, que esa identidad, esa capacidad extraordinaria, está apoyada en décadas de inversión, en décadas de decisiones bien tomadas en términos de infraestructura, que hoy las disfrutamos nosotros. No podemos, creo yo, desatender que la ciudad de Buenos Aires, para seguir siendo una ciudad competitiva a nivel global, y en eso decirte que las ciudades son centrales a los países ahora, por primera vez en la historia las ciudades generan el 80% del PBI de la economía mundial, y incluso eso se va a incrementar en las próximas décadas. Tenemos que ser conscientes de que hay que aumentar el nivel de inversión. Por supuesto, decía antes, tenemos que tener una economía lógica para eso, pero tenemos que priorizar inversiones de largo plazo. Y si querés lo pongo también en el marco de la enorme tragedia que estamos viendo en Bahía Blanca Mm. y la política que la ciudad pudo mantener en los últimos 17, 18 años de invertir en el plan hidráulico, que como todos sabemos ha logrado, bueno, disminuir notablemente el riesgo de inundaciones. Por supuesto, el cambio climático, ya veremos qué nos depara en el futuro, pero se ven los resultados cuando se realizan inversiones de largo plazo más allá de la coyuntura política. Sí, hay lluvias que hackean cualquier ciudad, ¿no? Digo, una lluvia de más de La 300 lluvia blanca es milímetros en un extraordinaria, corto Eduardo, es una periodo lluvia. Sí. hackea cualquier suelo. Ahora, yo no puedo dejar de mencionar, y muchas veces lo comento al aire, yo trabajo en Palermo también, y había una zona en la que se salía en bote del trabajo, en Palermo. Claro, mira, yo creo que muchos lo recordarán, pero, Sí, o pero salíamos, perdona, te pongo el ejemplo. Trabajaba sobre la calle Carranza y salíamos y con naturalidad veíamos que teníamos el auto con el agua hasta la mitad, con una no, lluvia de y una tenemos hora. fotos en el año 2008, que no hace tanto, de gente andando en bote en Pacífico, en la avenida Juan B. Justo y el Sí. Bajo, gente en el medio de una inundación intentando salir de la inundación directamente en botes, ¿no? Eso se ha evitado, y con tormentas muy grandes. El año pasado tuvimos 3 tormentas que hubieran inundado Palermo, y Palermo no se inundó. Ojo, porque el cambio climático y lo que está sucediendo, lo que pasó en Bahía Blanca, lo que pasó en La Plata en el año 2013, lo que pasó en Luján en el 2015 y recientemente en Porto Alegre, por ejemplo, que ha sido una catástrofe, o en Valencia, en España, Mm. nos tienen que hacer pensar que esto es real, esto va a venir en los próximos años y hay que continuar con ese nivel de inversión. Por eso cuando me decías la ciudad que uno sueña, yo creo que tenemos que cuidar a la ciudad de Buenos Aires porque es una ciudad extraordinaria, y tenemos que volver a priorizar decisiones de mediano y largo plazo, que son las que van a hacer que nos podamos mover, las que van a hacer que la inversión y la vida en los barrios se potencie, y eso es lo que hace a una gran ciudad, ¿no? Cuando cambió París, y si querés con esto termino, que todos los que alguna vez visitamos París vemos una ciudad con una gran planificación. Cuando París cambia en el siglo XIX, lo hace con un personaje muy polémico que se llamó Haussmann, y él a veces tenía una frase que decía, las ciudades son sus grandes avenidas, porque las avenidas son las que ordenan los barrios y las que le dan vida a la ciudad. Y por eso creo yo que el plan Avenidas Porteñas, que empieza ahora primero con la Avenida Independencia, una avenida muy porteña, que en más de 2 kilómetros, que es una gran extensión, la vamos a ver cambiar ahora,
está inspirada en eso, ¿no? En volver a darle protagonismo a los barrios y que las avenidas, empezando por la movilidad, por los servicios públicos, pero luego con el arbolado, con el espacio público, se vuelvan a jerarquizar y pasen a ser centros de la vida de la ciudad. Pablo, gracias por haber hablado con nosotros, gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Eduardo. Muy buen día. Pablo Berecia Artúa, ministro de Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.